Gracias, muchas gracias. Buenas noches. Es difícil recordar tantas cosas y tantas anécdotas que sucedieron cuando conozco al maestro Eduardo Cerecedo. Yo estaba presentando una exposición en la Universidad Tecnológica de Neza y no recuerdo qué número de exposición era, como por ahí la número 10 o la 15. Estoy hablando más o menos como del 2003, 2004. Y en esa fecha él se acerca y me dice: oye, yo soy Eduardo Cerecedo, ¿no? Soy escritor y me llama mucho la atención tu obra. Quisiera yo escribir algo en relación a tu pintura. Pues yo todavía en esos tiempos pues no sabía la importancia que era que algún escritor escribiera acerca de tu obra. Había escuchado, pues sí, había escritores que escribían acerca de la obra de algún artista, de algún pintor, pero pues para mí no pasaba todavía eso. Yo realmente no pensé que fuera algo muy necesario. Entonces él me dice: pero haz un catálogo, ¿no? Porque pues yo creo que sí es importante que dejes un vestigio de tu obra plasmada en un catálogo. Tengo una empresa de publicidad y dije: bueno, pues lo voy a hacer. Hice un mini catálogo de bolsillo y él hace un texto en relación a mi obra y es uno de los primeros escritores en escribir acerca de mi obra y es como lo conozco. Posteriormente, pues bueno, creo que así como he conocido a muchas de las personas que se encuentran hoy aquí en esta sala, pues así me tocó convivir con el maestro Cerecedo. En ese entonces se hacían unas bohemias impresionantes en el Centro Cultural Las Dos Fridas, que dirige Sergio García, y pues bueno, eran impresionantes porque se reunía pues la gran mayoría de los escritores del municipio de Nezahualcóyotl, y de ahí parten y surgen muchos proyectos en donde pues hábilmente algunos, como en todos lados, empiezan a sentir esa parte de no, yo no soy de ahí, ¿no? Y se empiezan a separar y trabajar por su cuenta. Y el maestro Cerecedo estaba dando clases ya en el Faro de Oriente, me parece que en la generación donde estaba Manuel, y había algunos otros escritores que de ahí salieron y que siguen a la fecha. Pero se hacían ahí unas tremendas reuniones en la casa del poeta Las Dos Fridas, reuniones a veces que duraban semanas. Era impresionante pues la actividad cultural que había, las lecturas, las exposiciones, pero venía gente de todos lados. Eran semanas, unos iban un día, regresaban otro día, a veces se quedaban a dormir ahí. Pues era una locura, Las Dos Fridas en ese tiempo. Y pues lo conozco, el maestro se acerca mucho a mí, empieza a platicar conmigo, me platica algunas anécdotas chuscas, curiosas que pasó, y me dice algo que se me queda así, me dice: Julio, dejé de beber porque era yo un desmadre. Y la verdad, o sea, me contaba muchas cosas y no, sí, esa era tremendo el maestro, ¿no? Pero pues se hizo prácticamente una persona a la cual pues siempre le guardé mucho respeto. Tengo también, soy director de la Casa del Poeta Efraín Huerta, que pertenece a las Casas del Poeta AC, que dirige el escritor y poeta Francisco Javier Estrada, y él da un taller de creación literaria. Y es el primer taller de creación literaria que tomo con él, y solamente éramos 3 personas a las que les daba él el taller. Yo subsisto y me quedo ahí, y pues bueno, o sea, tantísimas cosas que han pasado desde ese entonces hasta hoy que yo no podía creer lo que había sucedido. Eduardo Cerecedo siempre presente en todos los eventos culturales, o sea, en todos lados se aparecía el maestro, de verdad, y si era de la literatura, pues era el primero en estar, siempre alentando mucho a sus alumnos
en el Tecnológico de Estudios Superiores de Chimalhuacán. En el 2007 yo empiezo a trabajar ahí, y unos años después pues se me ocurre robarme una idea del maestro Germán Arechiga con otro maestro que elaboran las irrupciones culturales en la UTN, y me fusilo esa idea y la llevo yo al TESCHI. Entonces pues tenía yo un gran compromiso, y o sea, el primero que invito fue el maestro Cerecedo. Él siempre llevaba a sus alumnos y los hacía fogarse, los hacía entrar en lecturas, aunque no escribían muchos de ellos porque estaban iniciando, pero los hacía entrar leyendo pues poesía de grandes personajes, porque él decía: esto les va a pegar a los chavos. Y efectivamente allí en la escuela se generó tanto este deseo de escuchar poesía, que muchos alumnos pedían el taller de poesía, pero no se daba y no se daba. De hecho, Juan Manuel Dávila fue uno de los candidatos a dar el taller ahí en el Tecnológico, pero pues las autoridades en ese entonces ya estaban cambiando y no permitieron. Posteriormente entra una nueva administración, me quitan las exposiciones, las irrupciones culturales, todo el trabajo que yo venía haciendo, y de repente ellos deciden meter a un maestro de poesía, y ese maestro que da poesía fue alumno del maestro Cerecedo. O sea, así las cosas, ¿no? O sea, no lo aceptan a él, no aceptan a Juan Manuel, pero aceptan a uno de sus alumnos más recientes a dar poesía ahí en el Tecnológico. Y hoy en día pues el TESCHI cuenta con un taller de poesía, de creación literaria. El maestro Cerecedo era una persona siempre dispuesto a escuchar, a hacerte la crítica necesaria en relación a lo que tú escribías y a lo que él hacía. A él pues es un tanto que es a una de las personas que pues yo le debo el hecho de que yo esté inmiscuido en todo lo que es la literatura, porque pues he tenido grandes maestros. Después del maestro Cerecedo, el siguiente maestro que tuve fue Sergio García, que abre allí en las Dos Fridas el taller Char-Bukowski, que hasta la fecha pues continúa con ello, y el cual nos ha acercado una infinidad de talleristas en relación a cineastas, o sea, de cuento, pues de poesía, de literatura, y me ha tocado esa fortuna de conocer a toda esa gente, ¿no?, que ha participado en la poesía, y de la cual en su momento Eduardo Cerecedo me hablaba, ¿no? Me decía: ¿conoces a fulano y tal? No, maestro. ¿Cómo crees? Sí, anda aquí con nosotros. No, y pues no le ponía yo tanta atención, pero efectivamente Eduardo Cerecedo era una persona que aparecía en todos los lugares. Íbamos a la Ciudad de México y de repente, pues, maestro Cerecedo, ¿qué hace aquí? No, pues es que de acá soy, ¿no? Aquí estoy. Él también vivió en Nezahualcóyotl. De hecho, trabajaba en Nezahualcóyotl en las noches, todavía tenía un segundo turno, tercer turno, cuarto turno, no sé qué turno tenía, pero trabajaba todavía allá en un salón de fiestas. Y la verdad, o sea, se dedicó mucho a... Entonces, para mí es un gran halago. En el 2007, Sergio García me dice: pues hay que empezar con algo que tenga que ver con dejar evidencia de lo que estamos haciendo, y pues bueno, vamos a conocer la editorial Las Dos Fridas. Hicimos algunos trabajos, y entre estos trabajos hicimos este poemario, La Plaqué, del maestro Cerecedo, que viene con una portada de serigrafía, y en los interiores pues viene su poesía, ¿no? 2007 fue cuando se hizo este trabajo, y se hicieron 1000 ejemplares. Precisamente ahorita veníamos platicando, Sergio y yo, y en dónde quedaron tantos, ¿no? Y ahorita que voy entrando aquí a Pras 4, pues encuentro que por ahí tienen alguno. Entonces, pues quiere decir que pues sí se repartieron, sí se le entregaron al maestro la gran cantidad de, pues muchos, ¿no? Nosotros realmente no sabemos cómo se repartieron, cómo quedaron, pero Eduardo Cerecedo siempre tenía eso, ¿no? Se hacía un taller y invitaba a todos a generar para poder hacer una compilación y hacer una edición y dejar plasmado el trabajo que se había hecho durante todo el proceso del aprendizaje. Es una persona, ¿no?, capaz de hacer tantísimas cosas,
y que dejaba lecciones muy precisas, ¿no? Él no te podía quitar una palabra sin antes decirte, busca algo que pueda quedar mejor que esto que estás poniendo. Y no era el hecho de transformar tu poesía, ¿no? Te decía, pues, si no te convence, tírala, hazla a un lado, empieza una nueva. Pero tenía ese tino, esa puntería muy asertiva en relación a cómo poder seguir trabajando lo que era la literatura y la poesía. En algún poema que escribí hace mucho tiempo, precisamente en los encuentros nacionales de poesía de Casas del Poeta, plasmo un fragmento en donde digo, y ahí está el poeta, ¿no? Que lleva la sangre de su pueblo en las venas, que habla de los manglares y con piel de jaguar, que sus ojos miran a tanta gente, ¿no? La verdad, no sé qué decir más. Los encuentros con la literatura, los encuentros con la poesía, siempre estuvo en el presente. El día 9 de enero, un viernes antes, él me había escrito para saludarme, pues para desearme lo mejor en el año y que no nos habíamos visto y que teníamos que reencontrarnos. Le dije, sí, maestro, pues queda pendiente esa invitación. Al día siguiente, eso fue el viernes, el día sábado, estábamos tomando café con Sergio, estábamos tomándonos un café, platicando de unos proyectos que se querían realizar, y quedamos en ver al maestro Cercedo en la semana para ponernos de acuerdo, para que nos diera unos consejos en relación a las actividades que él estaba llevando acá y que nosotros queríamos realizar en esa. Eso fue el sábado, y habíamos quedado de platicar con él, pero pues no nos pusimos de acuerdo para poder hablar con él. El día domingo, pues yo le iba a comentar en relación a esto, pero dije, no, pues mejor lo hacemos entre semana, ya le digo a Sergio y nos ponemos de acuerdo. Eran las 11:51 de la mañana y le escribo para desearle los buenos días y éxito en todos sus proyectos. Y él me dice, me responde, ¿no? Muchas gracias, Julio. Por la tarde, no sé a qué horas abrí el dispositivo móvil, ya eran más de las 5 de la tarde, y empiezo a ver, lo primero que vi fue el comentario que puso Noemí, lo tenía pocos minutos de haberlo puesto. No podía yo creerlo. Y no podía creerlo porque el viernes nos escribimos, el sábado hablamos de él, y el domingo todavía le escribí. O sea, es algo que todavía a la fecha no puedo digerir. Pero ahí está el amigo, ahí está el maestro, y creo que deja un gran legado, deja muchísimos libros, y siempre tiene mucho material, muchísimo material que él todos los días escribía, todos los días estaba, ahora sí que tallereando su misma poesía, ¿no? Pues para mí es un gran dolor y un gran gusto hablar de él en esta tarde-noche, y pues la cual agradezco el hecho de la invitación para poder venir y recordar un poco que, pues, bueno, yo siento que todavía sigue ahí, porque pues ahí está. Muchas gracias.